Perdona, ¿te acosaron sexualmente? No. No. Te lo has pensado, ¿eh? Te lo has pensado. Has tenido que darle una vuelta, ¿eh? No fueron, no me trataron como una persona, sino como una mujer sexualizada. Ah, vale. Pero que me puede pasar aquí en un bar cualquier fin de semana. Oye, pues tú tuviste suerte, ¿eh? Pero sí que me estoy contando de cuando fueron al puticlub la primera vez que entraron, porque había alguno virgen y había que desvirgarlo. Claro, yo trabajo como mediadora en prostitución, les decía, pero madre mía, qué puta locura estás contando, que eso no... pero que era lo más normal del mundo, o sea, digo, ¿cómo se hace esto? Llevarlos cuando entran al ejército y ir a desvirgar al puticlub, bueno, que no hace falta que sea del ejército. Sí. Para el puticlub se va... A ver, una de las cuestiones fundamentales que se abordan en el libro, aparte de la necesidad de eliminar la justicia militar, que es una barbaridad, es la necesidad de cambiar muchas veces la perspectiva de lo que sucede en el caso de la mujer en el ejército. Es cierto lo que cuentas, porque bueno, el caso de la manada lo hemos vivido todos hemos vivido como desde determinados sectores, no solo el caso de la manada, sino recientemente hay un caso terrible de una chica de 15 años en Burgos con unos futbolistas que intentan criminalizarla a ella y responsabilizarla a ella y decir, bueno, es que ella quería, ¿no? Bueno, es algo terrible. Bien, esto se vive. El problema que sucede dentro del ámbito militar es el siguiente. La mujer militar para la derecha es mujer, y como es mujer, bueno, si te violan, si te agreden o si te acosan sexualmente, es que eres mujer, es lo que te corresponde, ¿no? Estás en el fondo pues para satisfacer al varón. Bien, el problema que hay en la izquierda es que una mujer militar es militar, y como eres militar, tú te has metido con los enemigos, te has metido en un espectro fascista, y si te pasa lo que te pasa es culpa tuya, y es culpa tuya porque además lo has decidido tú. Bueno, esto es una lógica terrible. ¿Por qué? Primero, porque a ninguna mujer la pueden acosar, agredir o violar con impunidad. A ninguna. Tenga la ideología que tenga. Es salvaje. Pero es que además, la mayoría de las mujeres que han entrado en las Fuerzas Armadas no tienen una ideología conservadora. Mucho menos aquellas que son el blanco fácil para ser acosadas o agredidas sexualmente. Es decir, esto es algo que muchas veces no se percibe. Pero yo, que me he movido a nivel de toda España, que estoy viendo la situación de la toma, muchas mujeres entran por ejemplo en Cádiz, una de las provincias con mayor tasa de desempleo que hay en España. Una chica que sea de San Fernando, oye, es que tengo un montón de cuarteles aquí, es que una de las mejores posibilidades laborales que tengo es entrar en un cuartel, y su lógica es trabajar y punto, no tiene más connotación. Esa chica la que estamos abandonando. Bien, y la estamos abandonando porque el respaldo que tú me estás contando, por ejemplo, que sufrió esta chica de la manada en Pamplona, en la que por cierto había un guardia civil, un policía y un militar, fue enorme. El respaldo que han sufrido las mujeres militares acosadas o agredidas sexualmente, y hay casos terribles, ha sido ninguno. No genera adhesión, no genera. Este libro, si en lugar de ser militares fuera de doctoras, de profesoras, de limpiadoras, sería un escándalo terrible en el que una gran cantidad de colectivos feministas de izquierda se habrían simpatizado con este tema. Pero no se simpatiza porque son militares, porque son esas fascistas que están ahí, que en el fondo, bueno, pues fíjate, incluso hay un cierto regusto. Mira, si la han violado y es una fascista, que se fastidie, ¿no? Que no hubiera entrado ahí. Esto puede parecer muy perverso, pero si vosotros veis los tweets que a mí me han escrito personas de izquierdas cuando yo comienzo a promocionar este libro, son en ese sentido. Bueno, es que ya se lo habrá buscado. Es que si te metes en un espacio fascista, ¿qué esperas que suceda, no? Y tú dices, ¿cómo que qué esperas que suceda? Una mujer no se la puede violar, ni se la puede acosar. Se meta en el espacio que se meta, ¿no? Y eso no puedes esta lógica existe, ¿no? Te han violado, pero tú ibas sola por la calle a tal hora... Claro, es que al final la culpa es siempre de la mujer. Sí. Lo mira a la derecha y lo mira a la izquierda. Pero en los cuarteles esto es todavía más acusado. En el cuartel la culpa siempre es de la mujer. Entonces, claro, el nivel de abandono que sienten las mujeres que son acosadas o agredidas sexualmente o violadas dentro de los cuarteles es salvaje. Salvaje porque ni siquiera cuenta con esa empatía de mujeres progresistas que digan, jo, pobre mujer, ¿cómo ha podido vivir esto? No, porque al final la mujer progresista que se mueve en un colectivo, estoy generalizando, por supuesto, que se mueve en un colectivo feminista, dice, a mí nunca me van a violar en un cuartel, y a mi hija nunca la van a violar en un cuartel, porque ni yo voy a ser militar, ni desde luego voy a querer que mi hija sea militar ya, pero el hecho de que de alguna forma esas agresiones, esa violencia se produzca sobre un grupo que es ajeno a ti,
no significa que no merezca la misma atención, la misma empatía, el mismo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos queda mucho por trabajar y, bueno, enviar el libro a Aitken Montero y espero que se pongan las pilas, ¿no? Porque es necesario, ¿no? De todas formas, la empatía es una palabra que conlleva, no sé cómo explicarla, pero en la sociedad existe muy poca la empatía, sí, en general. Estoy completamente de acuerdo. Hombre, estamos en una sociedad, que eso sí que es cierto, una sociedad individualista, y la empatía es una de las Que sí, que está claro, que a la gente le importa una mierda si el vecino se muere de hambre. Sí, bueno, pero no solamente eso, que cuando alguien cae o está cayendo, aún le pisan también en muchos de los casos. Por eso decía que la empatía es algo que tiene una connotación también para poder avanzar hacia una sociedad más justa. Porque si tienes empatía, ves lo que hay, las penurias que está pasando tu vecino y le ayudas a superarlas, que es lo que debería de ser. Hemos perdido esos valores éticos y morales. Y ahora un poco también para seguir con el hilo que llevaba Sara, ¿no? Sí. A ver, yo sí que es verdad que también hace la reflexión que decía Sara, ¿no? Realmente estás contando cuestiones que nos pasan a las mujeres en nuestro día a día y es lo más común del mundo. Claro, sí que es verdad que hay que también resaltar, ¿no?, el componente, por ejemplo, en una cuestión como es el ejército, donde hay una jerarquía militar, los abusos, por ejemplo, de poder que se deben dar seguidos, o sea, relacionados, por ejemplo, con este tipo de casos deben ser muy grandes. Me refiero que la figura de abuso de poder es muy clara, no simplemente para cuestiones más graves como por ejemplo puede ser la violación, pero sí por ejemplo en cuestiones de acoso. En acosos debe ser brutal el hecho de los abusos de poder, y además una cuestión tan cerrada, ¿no?, como es el ejército, que yo creo que es lo que has dicho antes, ¿no?, que actúa como una especie de lobby, de que realmente se crea una comunidad, ¿no?, totalmente jerárquica, cerrada, donde es muy difícil avanzar, ¿no? Y yo ahí sí que... Pues fijaros, hay un caso, la libertaria Zaida Cantera, ¿no?, que lucha por las mujeres de forma desesperada. La pobre lleva 4 años en el Congreso de los Diputados y no para de luchar por las mujeres. Fijaros, tenéis el Salvador de Zaida, que está todavía por internet y podéis entrar cuando queráis. Hay una frase que dice ella que es la siguiente. Bueno, yo sabía que este teniente coronel estaba acosando sexualmente a otras mujeres, pero claro, como yo era capitán, pues pensé que a mí nunca me acosaría. A mí, capitán, ¿cómo iba a acosarme a mí siendo yo capitán? Esto te lo dice Zaida y se queda ahí tan tranquila. Luego ficha por el Partido Socialista, que fue el que ascendió a su acosador sexual, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Es algo terrible. ¿Por qué? Porque más allá de Zaida, te demuestra hasta qué punto está normalizado que un teniente coronel o un coronel acose sexualmente a una mujer y otra mujer que es oficial no haga absolutamente nada al respecto, sino que diga, bueno, como yo soy oficial a mí no me lo va a hacer, y como a mí no me lo hace, pues que acose todo lo que quiera. Y después en una entrevista, ella misma, el titular, lo podéis ver, es creo de Confidencial, sale ella diciendo, yo recuerdo que este teniente coronel le tocaba el culo a las conductoras. Y tú dices, ole, muy bien, ¿qué recuerdos más bonitos tienes de las Fuerzas Armadas? O sea, que tú recuerdas que este teniente coronel le tocaba el culo a las conductoras y la pregunta es, ¿y tú como oficial qué hacías? Es decir, ¿hiciste algo? Y la pregunta que va más allá, si tú como mujer oficial no hiciste nada, tus compañeros oficiales, ¿qué hicieron al respecto? Entonces, es terrible hasta qué punto este tipo de comportamientos están absolutamente normalizados. Es decir, la propia Zaida te está contando, te está revelando esa normalización de ese acoso sexual, de cojo a la conductora y le toco el culo. Y no pasa nada, porque claro, como soy un coronel, ¿qué pasa porque le toque el culo? Además, es una soldado, es carroña, yo soy oficial, a mí qué más me da, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Claro, pero eso es lo que quería llevar, que yo que sé, que en muchos espacios, ¿no?, la entrada de más mujeres, la feminización, vamos a decir, de los espacios, pues conlleva que muchas veces este tipo de conducta se puede incluso revertir, o es un espacio más cómodo para denunciar, porque realmente conductas de este tipo nos encontramos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los espacios de socialización, porque vivimos en la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente tener ambientes que te propician el poder denunciar y normalizar tiende a que cada vez, pues por eso cada día hay más denuncias, cada día se presentan más casos.
Pero claro, mi duda es, o sea, mi inquietud sería si la entrada de más mujeres realmente en el ejército podría cambiar este tipo de roles. Y yo lo veo que no, por el hecho de la cuestión de la jerarquía, Pero es una masculinización de la mujer, claro, en el peor de los sentidos. ¿Por qué? Porque, fijaros, Zaida, os he contado el caso de Zaida, no por hacer sangre de ella, sino porque demuestra hasta qué punto ella está en un rol completamente masculino. Es decir, ella está viendo que a una mujer la están acosando y es como, bueno, si mis compañeros no hacen nada, yo no hago nada. Es decir, ¿por qué voy a hacer yo algo? Porque al final, muchas veces las mujeres oficiales lo que hacen es que marcan la línea, trazan la línea donde llega el oficial machista y dicen, yo voy a llegar un poco más allá para que se vea que yo soy tan buena oficial como estos oficiales que son machistas. Entonces, claro, si se cuenta un chiste de machista, pues yo soy la primera que me río y cuento más chistes machistas que nadie, porque demuestro que soy tan oficial como ellos. Esto es terrible, pero es así, ¿no? Hay un proceso de masculinización enorme. Entonces, la solución en el libro se aporta, una de las soluciones fundamentales es terminar con la justicia militar. La justicia militar es una justicia de amiguetes, una justicia de compañeros de trabajos, una justicia que es un privilegio franquista, una justicia que es completamente anacrónica en España y que además es anómala en Europa. Es decir, no existe en la mayoría de los países de Europa la justicia militar, y en aquellos países donde existe la justicia militar ya os garantizo que hay unos estándares de independencia e imparcialidad que en España no se dan, con lo cual la justicia militar debe desaparecer. Pero no sé por qué Margarita Robles no va a eliminar la justicia militar. Y algo sabe de justicia, del mundo jurídico. He hecho una pregunta, sí. Voy a repetir. No hay si el tema es no... No, que entrábamos, había empezado ya la charla, pero decías que los medios de comunicación no se hacían eco de las barbaridades, y justamente hoy un periodista en Público, que es de Esclús, de un pueblecito de aquí al lado, ha sacado un artículo que titula "Cuando el acosador lleva uniforme, la policía y la Guardia Civil solo investigan una de cada 4 denuncias internas". Pero eso es Público. Público es uno de los pocos medios que sí están dando cancha a esta historia. Sí. No está solo. Sí. De hecho sé que Público sí es un medio comprometido, pero es de los escasos medios comprometidos. Fijaros que ni el diario.es. Leed lo que ha sacado el diario.es en los últimos 18 meses y te vas a llevar las manos a la cabeza. Las 2 personas que estaban trabajando en defensa en el diario.es, cuando llegó Margarita Robles al poder, las mandaron a otras secciones, dejaron de informar. Ya no se informa. De hecho, el último escrito que hace el diario.es tendrá una semana. Yo es que además me leo prácticamente todo lo que se publica en cuanto a defensa, es los retos de Margarita Robles. Y claro, cuando lees los retos de Margarita Robles te llevas las manos a la cabeza, porque dices los retos de Margarita Robles, los militares de 45 años, que por supuesto tienen un problema y es un reto, y el vehículo 8x8, esos son los grandes retos. Y después pone una frasecita como para decir he cumplido, y mejorar los niveles de igualdad de la mujer en el ejército, más dirigido a que, bueno, que tiene que haber más mujeres oficiales y tal. Y tú dices, bueno, estos son los retos. Que tengamos una cúpula militar ultraderechista no es un reto, no es un reto para nadie. Que tengamos una justicia militar anacrónica y anómala no es un reto. Que a las mujeres las estén acosando, agrediendo sexualmente y violando con impunidad no es un reto. Que tengamos una enorme cantidad de negligencias no es un reto. Para que os hagáis una idea, y voy a salir un momento de este libro, os voy a dar el balance de los últimos 6 meses de Margarita Robles como ministra de Defensa. En los últimos 6 meses de Margarita Robles como ministra de Defensa han muerto 4 militares, 3 en dos aeronaves en mal estado, que llevaban al menos 4 años solicitando el cambio porque no estaban en condiciones para volar. Un cuarto en una prueba de esfuerzo por la cual en el año 2015-2016 fallecieron 2 militares, y se dijo en el Consejo de Persacordón, el Consejo de Personal, que se iba a hacer una revisión de esta prueba, revisión que no se ha hecho nunca y que después se ha seguido practicando. Es decir, 4 militares muertos en 2 negligencias terribles de las que tiene responsabilidad directa Margarita Robles, un cazaminas encallado en la manga del Mar Menor, cuyo coste es de 70 millones de euros, 70 millones de euros tirados al cubo de la basura,
un barco, un buque de última generación llamado Audaz, que vaya nombre le pusieron, porque lo mandaron a Lampedusa y resulta que en el puerto no podía entrar, con lo cual se tuvieron que quedar fuera, y no sé si recordáis, iba a recoger a una parte de las personas rescatadas ¿cómo se llamaba el barco este? Del Open Arms. Y al final tuvieron que llevar a los rescatados hasta Sicilia para que pudiera entrar el buque. Es decir, tenemos unos oficiales que no son capaces ni de saber siquiera si tu buque entra en un puerto. Esto ya es la barbaridad máxima. No estamos hablando de un puerto en la Conchinchina ni de un puerto enemigo del que no se tenga información. Estamos hablando de Lampedusa y estamos hablando de encallar un cazaminas en la manga del Mar Menor. Es, por favor, terrible, ¿no? Tiene narices. Y ese es el balance de los últimos 6 meses de Margarita Robles, ministra de Defensa, al que le ponemos como guinda la expulsión del cabo Marco Antonio Santos Soto por firmar un manifiesto antifranquista y la cancelación de un contrato de unos 4.000 millones de euros por unos vehículos 8x8 que no necesitamos, pero que ahí estamos a ver si nos gastamos los 4.000 millones de euros sí o sí y los tiramos al cubo de la basura. Mientras tanto estamos expulsando a militares porque decimos que no tenemos dinero para pagarles, ¿no? Es algo delirante. Ese es los últimos 6 meses de Margarita Robles y este es el artículo de los retos de Margarita Robles para este 2020. En fin, ahí queda. Yo sí que doy fe y conozco personalmente, además, al cabo Marco Antonio Santos. Aquí que ibas a decir a Margarita Robles. No. Vamos ni me lo planteo. Y es además de un buen amigo, es un demócrata de pro y trabajando en pos de mejorar no solo la sociedad, sino también el ejército. Por eso lo han expulsado. Y sigue trabajando, hace poco ha tenido un problema en su localidad donde él vive con una exposición y a pesar de todo ha seguido adelante con esa exposición, que todo el tiempo la tenemos aquí nosotros también. Sí. Además hablé con él y no sé, en unos meses la traeremos aquí también a Monzón para que se pueda ver, porque es las luchas que hay allí en su tierra, con fotografías de las luchas. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí. Bueno, una cosita, una curiosidad rápida, en relación a esto de los medios que dices que antes los de dentro, incluso los de izquierda, me ha sorprendido el de Escolar, no me imaginaba. Ignacio Escolar, sí, ¿quién es? El tertuliano este de Antonio que está con Ferreras y que come gracias a la visibilidad de Ferreras y que gana, pues no sé si se ganan en esas tertulias pues entre 500 y 1.000 euros por cada tertulia. Es ese Ignacio Escolar el que es independiente y que luego los socios pagan, sí, es el mismo. Igual me estoy equivocando de eso. Te quería preguntar por Wyoming. Porque yo sí que los primeros sí que los presentaste en el intermedio. Sí, yo salí en el intermedio varias veces hasta que alguien llamó y dijo que se acabó. Que el militar es el teniente este muy folclórico, que mola mucho y tal, pero que ya le habéis dado demasiada cancha y nunca más, y nunca más. Esto es así, al final es La Sexta, es A3 Media, y hay un señor que se llama Mauricio Casals, que igual os suena de algo, pero si no, investigadlo un poco, y es un tipo un poco siniestro. De hecho, no es casualidad que Inda esté reiteradamente en los programas de Ferreras, y que Ferreras es lo que el PSOE a la política, Ferreras lo es a nivel mediático, ¿no? Incluso El País, ¿no? Desmetían un poco ese rol, el rol de intentarnos dar información de apariencia progresista, pero en los momentos claves siempre se decanta. Fijaros, la mujer de Antonio García Ferreras, que es Ana Pastor, otra progresista de pro, la hermana de Ana Pastor, Mercedes, trabaja en la Junta de Andalucía junto a Susana Díaz. Os podéis imaginar cómo empezamos a hilar, ¿no? De hecho, Antonio García Ferreras, os invito a que entréis, porque es que esto está, lo increíble
de la situación actual es que vivimos una censura mediática, pero no es una censura mediática por eliminación de la información, es una censura mediática por bombardeo. Es decir, nos bombardean con una serie de temas, con una serie de casos, para que estemos siempre pendientes de aquello que no es relevante. Pero, sin embargo, la mayoría de lo que yo estoy contando está escrito. Fijaros, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, muchos medios de comunicación? Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que os voy a poner el ejemplo del programa de Julio Otero? ¿Vale? Yo llamo al programa de Julio Otero, en el que hasta entonces había salido siempre sin ningún problema, y digo, oye, mira, resulta que las estadísticas que existen actualmente en los últimos 3 años son de que las mujeres han sido o son acosadas, agredidas sexualmente en las Fuerzas Armadas a razón de entre 4 y 8 veces más que la sociedad. Esto yo creo que ya de por sí hay que contarlo, y a partir de ahí contamos todo. Y bueno, me empiezan a poner muchas pegas, estos datos de dónde los has sacado, esto tal, y era como, bueno, envío todos los links de donde han salido todos estos datos, las cuentas son claras y son las que son. Bien, se termina el proceso y me dicen finalmente, joder, mucho esfuerzo, venga, vamos a dar el tema. Digo, bueno, ole, bien, esto funciona. Entonces de repente vamos a dar el tema y normalmente el formato del tema me dice, bueno, ¿tú conoces a alguna chica que haya vivido una situación de esto? Digo, decenas, es decir, las que quieras, ¿no? Entonces, bueno, yo consigo que una chica vaya a contar este caso, por supuesto lo cuenta con la voz distorsionada, pero bueno, eso yo les pregunto, esto normalmente no suele ser un problema, pero en función de si es en directo o no, pues a veces afecta, entonces, bueno, se llega al acuerdo. Y de repente cuando vamos a hacer el programa me dicen, no, pero que tú no vienes, y digo, ¿cómo que yo no voy? No, que solo vamos a hablar del caso de la chica. Digo, ya, pero es que el caso de la chica es muy importante, por supuesto, pero el caso de la chica sin más no tiene ningún contexto. Si tú sacas a una chica que está diciendo, bueno, a mí me acosaron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, es súper importante que se escuche ese testimonio. Pero si tú no le explicas a la ciudadanía, es que en los últimos 3 años ha habido 90 denuncias y solo ha habido una condena, es que en los últimos 3 años resulta que la tasa es entre 4 y 8 veces superior a lo que sucede en la ciudadanía, lo que está contando esta chica no vale, porque esto pasa en el cuartel y uno dirá, bueno, eso pasa en los cuarteles, pero también pasa allí enfrente, y también pasa allí, y también pasa allí. Y si no explicas que luego esta chica tiene que ir a un juzgado militar, si no explicas que los condenados siguen dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, si no das todo ese contexto, esa información no vale para nada. Entonces, claro, te encuentras que me dicen, no, pero es que nosotros vamos a dar esto. Y al final, claro, le digo, bueno, pues esto me parece feísimo lo que estáis haciendo, porque obviamente no lo habéis hecho nunca, lo empezáis a hacer ahora que está Margarita Robles, el PSOE, gobernando. Digo, esto es feo. Y ya me llaman y me dicen, no, pero oye, que si quieres, ¿por qué no entras en directo y hablas primero 4 o 5 minutos sobre el libro y después ya damos paso a esta chica? Y digo, mira, no te has enterado bien. O sea, yo no vengo aquí a hablar del libro mío. Es decir, si crees que yo vengo aquí y voy a entrar en tu cadena para hablar del libro, te estás equivocando. Yo no tengo nada que contar del libro. O sea, yo lo que vengo es a contar estos otros datos. Esto es lo que a mí me interesa. Y de postre, pues la gente que quiera llevarse el libro, que se lo lleve. Pero estáis equivocando, es decir, me pretendían comprar. Bueno, no te preocupes, que te sacamos 2 o 3 minutos y hablar del libro, pero que yo no quiero salir 2 o 3 minutos y hablar del libro. Yo quiero contar estos datos. Estas estadísticas son las que hay que contar. Y claro, evidentemente, a eso no acceden. ¿Por qué? Porque gobierna el Partido Socialista. Si hubiera gobernado el Partido Popular, me habrían dicho, encantado, vente aquí y cuenta todo esto, porque esto erosiona al Partido Popular. Pero claro, es que Margarita Robles es mi amiga. Claro, ya si vas a hablar del Partido Socialista, ya el tema es más complicado, ¿no? Y esto es lo que sucede. Intereconomía a lo mejor te haría un hueco. Intereconomía. No les recomiendo que vayan. Yo, fijaros, os voy a contar una cuestión. He ido 3 o 4 veces a Intereconomía. Es de los pocos medios que sorprendentemente siempre ha atendido a todo esto, y yo además os puedo, por ejemplo, el libro negro del Ejército Español lo presenté en Intereconomía, y yo iba allí asustado, porque era, bueno, a ver lo que va a pasar aquí, pero bueno, iba diciendo, bueno, no me importa, yo a esto les doy caña, les empiezo a dar caña. No me dijeron nada cuando sacó el presentador. Estaba completamente asombrado, y el presentador sacó y dijo, oye, que la portada del libro, que es buenísima, venga, ponerla aquí en tamaño grande y tal.
y bueno, estuvieron trabajando para poner la portada que ocupara la mitad de la portada que veis, esa portada del libro negro en español con Franco allí, con los... Bueno, estaba alucinando. Creo que esto ya fue con el libro negro. Después me dejaron de llamar, porque yo entiendo que, claro, cuando ya hicieron esto del libro negro, alguien debió llamar y debió decir, oye, ¿qué hace este chaval en Intereconomía presentando el libro? Pero que había salido. Pero el periodista que estaba de turno se la debió de comer doblada. Esto pasa, fijaros, claro, os voy a contar un poco tema escolar y temas, cosas de estas. ¿Cómo metes goles al sistema? Vale, os voy a contar un poco, porque tengo 6 años y esto me parece ya interesante que está más gente.